aleluya, aleluya, gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, aleluya, gloria al Señor, gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Por eso comenzó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no habría de morir. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino: si yo quiero que éste permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que atestigua estas cosas y la ha puesto por escrito, y estamos ciertos de que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús, y creo que si se relataran una por una, no cabrían en el mundo los libros que se escribieran. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Se pueden sentar. Ya una sola voz, digan todos conmigo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida, y se renovará la faz de la tierra. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Amén. Pues hermanos, estamos cerrando con esta celebración eucarística, esta actividad espiritual, de crecimiento espiritual que hemos comenzado en el día de ayer por la tarde, hoy durante todo el día, para tener un encuentro con Jesús. Aunque quizás ya algunos lo han tenido, es necesario volver a tenerlo nuevamente. Yo utilizo muchos ejemplos y sobre todo el ejemplo de la pareja para que se pueda entender. Si una pareja no dialoga, no se comunica, no se relaciona, no tiene ese común acuerdo constantemente, entonces fácilmente esa pareja termina aburriéndose, cansándose, incluso termina hasta aborreciendo a la otra persona, porque si no se alimenta, entonces aquello no crece. En la vida espiritual o en la vida de fe sucede de la misma manera. Si nosotros no estamos en constante renovación de la fe y de lo que nosotros decimos creer, nos terminamos cansando, incluso hasta aborreciendo, y por eso es que tenemos a mucha gente que dice: yo antes iba a la iglesia, pero ya yo no voy. Yo antes iba a la iglesia, pero ahora por allá de vez en cuando. Yo antes me lo pasaba en misa todo el tiempo, pero yo ahora voy de vez en cuando. ¿Y qué pasó? ¿Por qué antes era seguido y por qué ahora es de vez en cuando? Porque se enfrió, porque se apagó, porque incluso terminó hasta aborreciendo la fe en la cual manifiesta que Jesucristo es el Hijo de Dios y es el Señor y es el Salvador. Fíjense que el Evangelio de hoy viene a concretar todo en una sola palabra, y es: sígueme. Dice el Evangelio, escuchen para que vean, dice: en aquel tiempo Jesús dijo a Pedro. Miren lo que Jesús le dijo a Pedro. ¿Quién era Pedro? Uno de los seguidores del Señor, uno de los apóstoles. Miren lo que Jesús le dijo a Pedro: sígueme. Pedro, volviendo la cara, vio que iba detrás de ellos el discípulo a quien Jesús amaba. Este discípulo, ¿quién es? El que más amaba, Juan.
el mismo que en la cena se había reclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a traicionar? Al verlo, Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿qué va a pasar con este? Jesús le respondió: si yo quiero que este permanezca vivo hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Tú sígueme. Fíjese que Jesús utiliza esa palabra con Pedro y es sígueme. Mientras que Jesús le está diciendo a Pedro: sígueme, Pedro anda pendiente si el discípulo al cual más amaba iba a estar con él, no iba a estar con él, si iba a venir, si no iba a venir. No sé si a usted le causa curiosidad, pero a mí me causa curiosidad. Y es que Jesús le está diciendo a Pedro, mire Pedro, sígueme, Pedro, que me siga. Y Pedro pendiente si Juan iba a estar o no iba a estar, si Juan iba a ir a los pies de Jesús o no iba a ir a los pies de Jesús. Esto me viene a mí a la mente, como muchos católicos van a la iglesia y terminan diciendo que no siguen asistiendo a la iglesia porque vio a la señora fulana de tal haciendo no sé qué cosa, porque vio al señor fulano de tal haciendo tal cosa, o porque vio al padre fulano de tal haciendo tal cosa. ¿Y usted por qué no va? Porque yo la otra vez vi a la señora esa que lee en la iglesia y la vi peleando con el marido, por eso no voy. Dice el evangelio aquí, si ¿a ti qué? Dice Jesús, le dice a Pedro: ¿a ti qué? ¿A ti qué? Tú ven y sígueme. En otras palabras, y se lo voy a cantar a usted de frente, mi querido, mi querida hermana, ¿a usted qué le importa si la gente se equivoca o no se equivoca? A usted lo único que le importa es estar pendiente de su fe, que se llama Jesucristo. Eso es lo único que a usted le importa. A usted no le importa más nada. Hace unas semanas atrás me conseguí a una señora, muy devota a ella, por cierto, de esas que nombra el evangelio, que se creen que tienen a Dios ganado de todos lados, ¿no? Y me dijo: padre, tengo tiempo sin ir a las misas, ¿qué hago? Vuelva. No quiero, padre. Y yo le dije: eso porque tengo una vecina, me dice la muérgana de señora, ¿no? Me dice: tengo una vecina, padre, que todo el tiempo me invita a rezar el rosario, todo el tiempo me invita a leer la Biblia, todo el tiempo me invita a hacer obras de caridad, padre. Pero usted la escuchara, vivimos en el mismo edificio, no es ninguno de estos, gracias a Dios. No, de estos no son, de los que están para allá. Y entonces dice: y padre es vecina. Y usted sabe que en los edificios cualquier cosa que se dice o hace se escucha, padre. Y le digo yo: ajá, ¿y qué? Y me dice: usted viera lo que yo escucho, padre. Eso dice esto, dice aquello. Usted viera, padre, usted viera. Mire, se queda escandalizado. Le dije yo: en primer lugar, ¿qué hace colocando usted las orejas detrás de las paredes? Usted está cayendo en el mismo error. Y en segundo lugar, ¿a usted qué? Usted siga la fe en Jesús. Usted siga la fe en el Dios de la vida. Usted siga la fe que la iglesia profesa. Usted siga la fe que a usted se le enseñó. Usted reconozca que Jesús es el Señor. Si ella pelea, si no pelea, si grita, si no grita, si insulta, si no insulta, eso es problema de ella. Eso no es problema suyo. El único problema suyo significa relacionarse con Jesucristo todos los días. Esa tiene que ser su fe. Por eso es que el evangelio de hoy está Jesús diciéndole a Pedro: sígueme. Y Pedro diciendo: epa, y Juan. O sea, Jesús otra vez: sígueme. ¿Y qué le dice Pedro? Señor, y Juan, ¿a usted qué? ¿Usted ven? Y sígueme. Esa es la invitación del evangelio de hoy, mi querido hermano. Y escucha lo siguiente: para poder seguir al Señor se necesita una cosita, y se llama decisión. Escuche bien: para poder seguir al Señor se necesita decisión. Usted sigue al Señor porque usted quiere, no porque a usted lo pueden obligar. No, el Dios de la vida busca la libertad de los hijos de Él, es decir, de nosotros, y usted decide seguir al Señor. Si usted sigue al Señor, va a tener sacrificios. Si usted sigue al Señor, usted va a tener pruebas. Si usted sigue al Señor, usted va a tener dificultades. Si usted no decide seguir al Señor, también va a tener pruebas. También va a tener dificultades. Entonces, Padre, seguirlo
y no seguirlo significa lo mismo. No, porque seguir al Señor significa tener pruebas y tener dificultades. No seguir al Señor significa también tener pruebas y tener dificultades. ¿Cuál es la única diferencia, Padre? Que el que ha seguido al Señor, teniendo las pruebas y teniendo las dificultades, va a llegar a ser purificado. Y esa purificación lo hará ver el reino de Dios y las maravillas y los milagros de Dios en su vida. No sé si me estoy explicando. Pero el que no ha decidido, el que ha decidido no seguirlo, escuche bien, el que ha decidido no seguirlo, va a también tener dificultades. Y va también a tener pruebas, pero se va a llenar de rabia cada día, se va a llenar de ira cada día, se va a llenar de impotencia cada día, y cada día que ve a la gente le quiere como caer a golpes, y anda amargado, y anda de mal humor, y anda de mal carácter, y anda, usted ya sabe. No sé si me estoy explicando. Por eso es que seguir al Señor significa decisión. Usted decide. Nadie lo obliga. Y si usted decide al Señor, vienen promesas para usted. No porque yo lo digo, sino porque la Sagrada Escritura nos lo enseña. La Sagrada Escritura nos lo dice. Pero aquí viene la otra. Y es que para seguir al Señor hay que tener una experiencia de Dios. Si usted no ha tenido experiencia de Dios, usted no sigue nunca al Señor. ¿Cuándo sigue usted al novio o a la novia? Cuando usted ha tenido una experiencia de amor. Si usted no ha tenido una experiencia de amor, usted no puede seguir al novio o a la novia. ¿Cómo lo va a seguir usted? ¿A quién sigue? Al novio. ¿A quién sigue? A la novia. ¿Y usted la ama? No. ¿Cómo lo sigue? Una experiencia, oiga esto, una experiencia de amor lo lleva a usted a seguir al otro o a la otra. Cuando usted tiene una experiencia de Dios, eso lo lleva a usted a seguir a Dios. Si usted no ha tenido la experiencia, usted no sigue al Señor. Dice un cardenal de la iglesia, que no recuerdo ahorita el nombre, dice: la mayoría de católicos viven sin haber tenido una experiencia de Dios. Imagínese usted. La mayoría de católicos viven y mueren sin tener una experiencia de Dios. Padre, pero yo todos los domingos voy a misa, todos los domingos, Padre. Padre, yo todos los domingos estoy allá arrodilladito. Padre, yo todos los días rezo el rosario. Padre, yo todos los días leo la palabra. Padre, yo todos los días hago oración. Padre, Padre, Padre y Padre. Escuche, no toda la gente que ora, no toda la gente que va a misa, no toda la gente que se confiesa, no toda la gente que hace eso, que hay que hacerlo por supuesto, pero no toda la gente que lo hace como experiencia de Dios. Porque mucha gente lo hace por repetición. Mucha gente lo hace por repetición. Usted le pregunta a muchos católicos, ¿por qué va a misa? Pregúntele a la gente para que vea. Ustedes no, otros. Ustedes no, jamás. No, ustedes no. Otros amigos suyos. Pero pregúntele usted a muchos católicos para que vea. Mire, señora, ¿usted por qué va a misa el domingo? Para que vea lo que le va a decir. Porque es domingo. ¿Por qué va a misa usted el domingo? Porque mi mamá me lo enseñó. ¿Por qué usted va a misa el domingo? Porque mi papá me lo enseñó. ¿Por qué va a misa usted el domingo? No sé, porque es domingo. ¿Ve? ¿Usted por qué se enamoró? No sé. ¿Y usted por qué anda con él? No sé. ¿Y usted por qué anda con ella? Tampoco sé. ¿Y él qué es? El novio. ¿Y usted por qué anda con él? No sé. No sé si me estoy explicando. El que ha tenido, escuche bien, el que ha tenido una experiencia de amor, ¿de qué habla? A ver, el que ha tenido una experiencia de amor, ¿de qué habla? De amor. Qué cosa más linda, qué cosa más bella, qué cosa más hermosa, qué cosa más grandiosa, qué cosa tan... El que ha tenido una experiencia de amor, por tanto, el que ha tenido una experiencia de Dios, ¿de qué habla? El que ha tenido una experiencia de Dios, ¿a quién anuncia? El que ha tenido una experiencia de Dios, ¿a quién lee? El que ha tenido una experiencia de Dios, ¿con quién se encuentra? El que ha tenido una experiencia de Dios, ¿a quién le ora?
Y al que ha tenido una experiencia de Dios, ¿cuánto le aplauden? Hágalo fuerte. Solo el que ha tenido una experiencia de Dios es capaz de manifestar lo que Dios significa. De resto, mi querido hermano, seguiremos siendo lamentablemente los mismos católicos rutinarios, los católicos ahí todos aburridos, todos ahí. En estos días fui a celebrar una misa por allá, a China. Y entonces le dije yo a los músicos, canten, canten, canten ahí, canten, canten. Y entonces, ya padre, sí, yo hágale, canten, canten. Y empezaron ellos a cantar. Y había un señor así, en serio. Ustedes dirán, este padre se inventa. No. Yo lo veo y yo digo, no, esto me sirve. ¿Para qué momento? No sé, pero me sirve. Así que el que yo vea aquí, todos de una vez se sentaron bien, ¿no? Muérganos. Y entonces estaba el Señor en la misa y empezaron los cantos, ¿no? Y yo, bien, los cantos y todo bonito, empezó la misa. Y el Señor estaba de segundo en la banca y el Señor era así, todo así. Y yo, buenas tardes para todos, bienvenidos a la Santa Misa. Gracias por estar aquí y tal. A ver, todos, en el nombre del Padre, del Hijo, Y el Señor. Vamos a pedir perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios y el Señor. Oremos, Dios Todopoderoso. Imagínese usted que usted se va a ir a ver con la novia y entonces la tiene ahí y se pone a hablar con ella y ella le habla a usted y le dice, papi, ¿qué tal el trabajo la semana? Y usted, papi, ¿qué tal le fue estos días en la universidad? Papi, ¿qué tal? ¿Cómo está el movimiento? Sí, ¿verdad? Sí. No sé si me estoy explicando. ¿Estamos entendiendo? Escuche bien, el seguimiento a Jesús exige una experiencia de fe. Y eso quiero que le quede claro a ustedes. Mire Santa Rita de Casia. Desde muy pequeñita quería ser religiosa. Ya había tenido una experiencia de Dios. Quería ser religiosa. La mamá y el papá dijeron, ¿usted qué cuento es religiosa? Nada, usted se va a casar. Y como ella era obediente al papá y a la mamá, se casó. Y se casó con un hombre que lo que le hizo fue la vida imposible. Le dio dolores de cabeza, le dio de todo, de todo. Ella, dígame, ¿y sabe cuántos años duró con ese hombre? 20 años. 20 años de sufrimiento con ese hombre. Era alcohólico, mujeriego, la maltrataba. ¿Hay alguna Santa Rita que así? No me levante la mano. Ya había una por ahí que llegó y hizo. Pero 20 años, ¿usted sabe lo que es durar 20 años con ese martirio? Cuenta la historia que Santa Rita hizo oración profunda porque ella tenía una experiencia de fe. Tan fuerte fue la oración que el marido se terminó convirtiendo y dejó la vida que vivía, pero después se murió. Dejó 2 hijos que había tenido con ella. Ese marido lo mataron los amigos. Los amigos de él lo mataron. Y los 2 hijos quisieron vengarse de la muerte del papá y buscar a quienes habían matado al papá y dijeron, nosotros vamos a matar a esa gente. Y Santa Rita dijo, no, Señor, no lo permitas. Y ella empezó a orar y dijo, no, yo no puedo permitir que mis hijos sean unos asesinos y que se vayan al infierno por muerte,
prefiero que el Señor se los lleve. Y le vino una enfermedad a los dos y se murieron. Y después, ¿para dónde se fue ella? Para la vida religiosa, que hasta estigmas le salieron. Porque tuvo una experiencia ¿de qué? De Dios, una experiencia de fe. Entonces, quiero que quede claro, mis queridos hermanos, escuchen bien, el seguimiento a Jesús exige una experiencia de fe. Y el seguimiento al Señor no es una obligación, es libre. Usted escoge seguir al Señor, nadie lo ha obligado. Pero si usted de verdad lo sigue, vienen bendiciones para usted. Si usted no lo sigue, mi querido hermano, usted está frito. Por eso es que tenemos tanta gente afuera que no sabe qué hacer con su vida, porque buscan de todo menos de Dios. ¿Le quedó claro el mensaje o no? ¿Sí está entendido o no? Sí, padre, porque ya me duele de tanto estar sentado. Es mejor que le duela a uno de tanto estar sentado y no le duela el corazón por no aceptar la gracia de Dios. Porque lo que ustedes han vivido desde ayer por la tarde, hoy durante todo el día, no es otra sino una experiencia de Dios, una experiencia de fe. Y recuerden esto, las experiencias de fe hay que estarlas, ¿hay que estarlas qué? Renovando. ¿Y cómo se renueva? Con la misma experiencia de Dios. Así se renueva la fe, con la misma experiencia de Dios. Y que se le note a usted que de verdad tiene la gracia y la acción del Espíritu. Eso es seguimiento del Señor. Seguir al Señor no es solo la experiencia, sino que de la experiencia renovada me lleva a mí a manifestar esa fe y esa gracia en el Dios de la vida. Hay un canto que dice, que yo siempre lo anuncio, ¿no? Siempre lo anuncio, con ese canto sirve. Y dice que se te note, que tú tienes al Señor. ¿Sí la saben? Eso es más viejo. ¿Todavía existe? ¿Cómo dice? Ahí mismo donde están, escuchen esto. Algunos se la saben, otros la habrán escuchado, pero escuchen esto, háganlo muy suavemente. Escuchen esto, escuchen. Si tú dices que te alabas al Señor, Escuche. que se te note, que se te note. Si tú dices que tú alabas al Señor, que se te note, que se te note. Alaba al Señor, abre tu corazón, que se te note que tú alabas al Señor. Escuchen. Alaba al Señor, abre tu corazón, que se te note el Espíritu de Dios. Dele con la primera parte solamente, la primera parte, como dice. Si tú dices que tú alabas al Señor, si tú dices que tú alabas al Señor, ¿Qué pasa? Déjeme para la segunda parte, ya va. No me empuje que yo me caigo solo. Si tú dices que tú alabas al Señor, Que se te note. ¿se acuerdan el Señor de la misa? Nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nadie dice nada. Canten la primera parte. si tú dices que tú alabas al Señor, que se te note, que se te note. ¿Se imaginan al Señor de la... Que se te note? No, madre mía, así hasta yo. No sé si me estoy explicando. La experiencia de Dios me lleva al seguimiento de Jesús. Y seguir a Jesús me lleva a mí a que se te note. Repito, la experiencia de Dios me lleva a mí a ¿qué? Al seguimiento de Jesús. Y el seguimiento de Jesús me lleva a mí a que se me note. Que se me note. No ando pendiente de los demás,
no ando pendiente en misa que si aquellos cantan, ese señor que lee en la misa hace tal cosa, vive por la cuadra, yo lo conozco hace 20 años, a usted eso no le interesa. Usted viene es por Jesús, punto. La experiencia de Jesús, del Señor, de fe, me lleva al seguimiento del Señor. Y el seguimiento del Señor me lleva a que se me note. Entonces, si usted está en misa, por ejemplo, y le dicen, aquel que está allá, yo lo conozco hace tiempo, yo sé quién es, yo sé que no sé qué más. A mí no me interesa, porque mi encuentro con Jesús, porque mi experiencia fue con Jesús, no con el Señor que lee. ¿Ve? Ay, que la que canta, esa la conozco yo de que estaba chiquita, y si yo le contara a usted la vida que ella tenía, eso a mí no me interesa. ¿Por qué? Porque yo fue una experiencia con quién, no con la que canta. Y punto. ¿Cuáles son los 3 pasos? Primero, la experiencia de Dios me lleva a y el seguimiento me lleva a que se me ok, ahora de atrás para adelante, que se me note qué cosa. Y para tener el seguimiento a Jesús tengo que tener una experiencia de fe. Vamos otra vez. Primero tener una experiencia de Dios. Y la experiencia de Dios me lleva a un seguimiento. Y cuando yo tengo un seguimiento a Jesús se me nota. Y cuando a mí se me nota que de verdad es porque estoy siguiendo a Jesús. Y si estoy siguiendo a Jesús es porque tengo una experiencia espiritual. Bendito sea el nombre de Dios. Que se te note. ¿Cómo dice? A ver, todos arriba. Si tú dices que tú alabas al Señor, Que se te Fuerte. note. que se te note, que se te note. Si tú dices que tú alabas al Señor, Que se te que note. se te note, que se te note. Alaba al Señor. Alaba al Señor, abre tu corazón, que se te note que tú alabas al Señor. Alaba al Señor, abre tu corazón, que se te note el Espíritu de Dios. Que se te note. Que se te note, que se te note, que se te note que tú alabas al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note el Espíritu de Dios. O sea que ahorita cuando usted llegue a su casa, usted va a abrir la puerta del apartamento o de la casa con la mochila aquí colgando, cierra, abre, se mete, tranca y entra. Que se te note, que se te note. ¿Sí me explico? Y usted pasa por el medio de la sala, por donde están todos los de la casa, y usted entra muy tranquilo. Lo más seguro es que van a decir, ¿y esta qué? ¿Me expliqué? ¿Quedó claro? A ver ustedes, si tú dices, ustedes solos, Alaba al Señor, abre tu corazón, que se te note que tú alabas al Señor. Alaba al Señor, abre tu corazón, que se te note el Espíritu de Dios. una vez más, que se te note. Que se te note, que se te note, que se te note, tú alabas al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note el Espíritu de Dios. Amén.